Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta frase sintetiza un pensamiento que es común en la sociedad actual. Para algunos les hacía más sentido guardar provisiones por si llegaba el fin del mundo el 2012 y se cumplía una supuesta profecía maya, pero creen que es irracional pensar en un modelo más justo que no se base en la explotación humana. Este pensamiento de realismo capitalista se ha vuelto hegemónico. Lo sensato es pensar que no hay alternativas, actuar dentro de los límites de lo posible y de lo real. Esto es lo que hizo la Concertación al momento de aceptar el modelo económico de la dictadura y también pareciera ser a lo que dócilmente está realizando este gobierno. Quienes lo cuestionan lo sitúan como irracionales o bien como ignorantes. Pero hay quienes creemos que es posible cambiar el sistema capitalista y que lo más razonable es que eso ocurra, aun cuando eso no signifique necesariamente avanzar hacia una sociedad mejor. Si miramos la historia de la humanidad, la extensión del capitalismo es solo de un par de siglos. Por eso, el nombre de este podcast no es solo un juego de palabras. Se piensa desde un horizonte más allá del capitalismo, un horizonte postcapitalista. El prefijo post es un poco flojo y lo usamos para denominar aquello que no es posible de definir por sí mismo. Pero también es un concepto que tiene una virtud. Es un concepto neutro, donde caben distintas perspectivas y sobre todo distintos proyectos transformadores de una sociedad distinta a la capitalista. Mirar hacia el futuro y vislumbrar esos horizontes es el ejercicio que buscaremos realizar en los próximos 10 capítulos de esta primera sesión de postcapitalismo. Conversaremos con destacados intelectuales y referentes políticos y sociales para entender el presente, para hablar sobre teoría, pero también sobre praxis real que llevan organizaciones en Chile y en el mundo. No habrá solo un proyecto o una mirada, sino que se espera un diálogo honesto desde las izquierdas. Pero es un debate alejado de la coyuntura, algo que no es usual en los medios de comunicación de hoy, acostumbrados al reel de 1 minuto y al tweet en 280 caracteres. En los próximos programas, apoyados por la Fundación Rosa Luxemburgo, conversaremos sobre las tradiciones políticas que critican al sistema capitalista y patriarcal. Entrevistaremos a representantes de organizaciones que proponen medidas frente a la crisis ecológica y climática, con aquellos que reflexionan sobre la automatización del trabajo y la inteligencia artificial, sobre la planificación urbana, los proyectos para desmercantilizar la vida, con aquellos que resisten y con aquellos que persisten en la construcción de proyectos postcapitalistas. Nuestro podcast espera ser una pequeña vertiente que sume sus aguas a un río de aguas jóvenes con ganas de cambiar el cauce de la historia. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Pitalismo. Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de Podcapitalismo. Como señalábamos en nuestra editorial, la idea es analizar como punto de partida qué es el capitalismo y cómo a partir de distintas tradiciones situadas desde las izquierdas y en particular desde el marxismo podemos avanzar hacia una interpretación del mundo en el que vivimos y sobre todo con el objetivo de transformarlo. Y es por eso que en este primer programa tenemos como invitado al profesor Carlos Pérez Soto, quien es profesor de Estado en física, un destacado referente marxista a nuestro país, incluso a nivel de habla hispana, y con quien queremos conversar el día de hoy. Profesor, muchas gracias por aceptar esta entrevista el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Además de profesor de Estado en física, soy abuelo. Abuelo también dentro de los elementos importantes de su presentación. Profesor, quisiéramos partir con una pregunta que a ratos suele ser complicada, pero que es esencial para entrar al debate sobre proyectos postcapitalistas. ¿Podría ayudarnos a diseccionar la bestia y comentarnos desde su tradición qué es el capitalismo? Para el marxismo, el capitalismo es un sistema que está definido
por la apropiación de plusvalía desde desde el proletariado por una clase capitalista y por la existencia de un mercado de fuerza de trabajo que está virtualmente libre para venderse y producir esa plusvalía. Esos dos elementos cubren la modalidad económica de las sociedades hegemónicas desde el siglo XVIII hasta hoy, pero se han ido dando a través de formas de acumulación distintas. Hay un capitalismo industrial clásico, antes hay un capitalismo mercantil y sobre todo en el siglo XX uno puede distinguir el capitalismo de tipo fordista del que hay ahora, que es post-fordista, y eso implica diferencias políticas, sociales, del papel del Estado, etcétera. Eso desde el punto de vista del marxismo nuclear, por decirlo así. Claro, usted menciona algunos elementos importantes, por ejemplo, como el de plusvalía, y en ese sentido quería preguntarle cuáles son los elementos que usted le permite señalar que el marxismo hoy en día es un método que permite interpretar la realidad a pesar de que hay una diferencia radical a la sociedad en la cual Marx y Engels escribían sobre el marxismo. Yo creo que hay un núcleo doctrinal en el marxismo que es, por un lado, la crítica a la economía capitalista, en segundo lugar, la idea de clase social y de lucha de clases, y en tercer lugar, la idea de que una sociedad sin clases sociales es posible. Ese es el núcleo doctrinal. Si uno considera la definición que hace Marx del capitalismo, eso está plenamente vigente hasta el día de hoy. Incluso uno podría decir que elementos como la articulación del mercado mundial, como el avance de la taylorización del trabajo o el dominio de la industria financiera fueron anticipados por Marx. La sociedad era más capitalista después de Marx, ¿no?, en sus propios términos, que en su propia época. El análisis de Marx es más correcto hoy día que en su época. Claro, y hay uno de los elementos que menciona es la crisis de la economía capitalista. ¿Cuáles son los elementos que uno podría decir que están en torno a esa crítica? El capitalismo es una sociedad que funciona a través de la crisis. Hay una lógica, y eso es una de las grandes contribuciones de Marx a la economía y a la ciencia social. Hay una lógica en el desarrollo del capital que lo lleva a crisis periódicas de sobreproducción, que tienen un montón de efectos y que se traducen en revoluciones tecnológicas. Después de cada gran crisis, un tipo de capitalistas es reemplazado por otro tipo que tiene una base tecnológica para el capital superior. Y eso forma parte de la lógica. Las crisis capitalistas no conducen al fin del capitalismo. Es la manera en que el capitalismo funciona, y se pueden documentar en la historia económica ya desde el siglo XV en adelante. Y uno de los elementos que usted mencionaba también que son importantes dentro del análisis marxista es este concepto de plusvalía y también de explotación. ¿Cómo funciona en el sistema capitalista la categoría de explotación? Hay explotación en el sentido de que los trabajadores producen más riqueza de la que reciben como salario, ¿no? Entonces el excedente es lo que se llama plusvalía. Eso es también constatable de manera empírica, no hay nadie que lo niegue, sea capitalista o no. No puede ser, digamos, que don Matías Cauciño haya trabajado, ¿no es cierto?, pero realmente de manera muy dura toda su vida y haya terminado multimillonario, pero los mineros que trabajaban para él vivían en la extrema miseria. Entonces, bueno, ¿quién produjo? ¿Matías Cauciño produjo la riqueza o los mineros, no? Entonces, la explotación como transferencia de recursos de una clase social que produce hacia otra clase social que administra esa producción es una cuestión empírica. Y en torno también a esa relación de explotación, ¿cómo se configura el concepto de clase desde el marxismo? Es sutil. Yo creo que una clase social se constituye en torno a una relación de explotación.
Entonces, desde ese punto de vista hay dos clases, los explotados y los explotadores. Sin embargo, eso no es suficiente porque las clases sociales son realidades históricas. Entonces está el mecanismo de explotación, está la manera en que la explotación se hace posible y está la forma en que la explotación se legitima para que sea viable, porque cómo es posible que una minoría social pueda apropiar el producto de una enorme mayoría. Entonces, el mecanismo que permite la explotación es el dominio, de hecho, de las técnicas de producción más avanzadas, lo que se traduce en un dominio de la división social del trabajo. El que domina la división social del trabajo es capaz de dominar la apropiación del producto. Sin embargo, eso tiene que ir acompañado de un sistema de legitimación. Entonces, la clase capitalista lo que construyó como legitimación es la figura de la propiedad privada de los medios de producción, por un lado, de el trabajo asalariado, del contrato de trabajo asalariado, por otro lado, es decir, buscó su legitimación en el ámbito del derecho, así como los señores feudales habían buscado su legitimación en el ámbito de la religión. Entonces, la legitimación, que es la propiedad privada, el dominio efectivo, que es el control de la división del trabajo, son lo que permite la viabilidad, la permanencia de esa apropiación de riqueza. Y hoy en día, ¿cómo podríamos configurar, por ejemplo, un análisis de clase con la sociedad actual? ¿Qué elementos podemos recuperar del marxismo para efectos de analizar la composición de clase, por ejemplo, en el Chile actual? Desde un punto de vista marxista, yo ahí soy un poco más heterodoxo. Yo creo que actualmente somos dominados por un bloque de clases, ¿sí? Porque hay una clase, la clase burocrática, que es capaz de apropiar el producto social porque actualmente tiene el control de la división del trabajo, de las técnicas de coordinación de la división del trabajo más avanzadas, y de esa manera es capaz de usufructuar de una parte importantísima del producto social. Entonces hay una clase, desde el punto de vista de clase, actualmente, ¿no es cierto?, hay un bloque capitalista burocrático, hay unos productores directos que son los que producen toda la riqueza, y hay un entorno enorme de trabajadores de servicio, de desempleados, ¿no? Entonces hay un sector de la población, los que producen los bienes físicos, materiales, que son los que producen toda la riqueza, los que apropian directamente como plusvalía esa riqueza o usufructúan de la plusvalía como burócratas. Esa es la contradicción de clase. Alrededor de esa contradicción de clase hay sectores que no son ni explotados ni explotadores, los niños, los desempleados, ¿no es cierto? El enorme sector, ¿no es cierto?, de empleo precario, pobre, pero que participan a través de los mecanismos de legitimación de la dominación general, que es la hegemonía capitalista burocrático. Claro, y en ese sentido yo creo que uno de los elementos importantes del análisis que usted menciona es esta diferenciación entre explotadores, explotados versus oprimidos y opresores, que permite diferenciar claramente la apropiación de plusvalía dentro de una relación social de producción versus la diferencia de distribución de poder dentro de la relación social, que podría ser la categoría de oprimidos, opresores, donde hay personas que efectivamente no trabajan y a quienes no se le apropia plusvalía, pero sí claro, sufren. Yo creo que y padecen las consecuencias del sistema. Es posible distinguir la explotación, la dominación y la opresión, que siempre se dan juntas, pero que son distinguibles para el análisis. Hay explotación cuando a alguien le extraen la riqueza que produce. Junto a eso está la dominación, que es la relación política a través de la cual todo esto se sostiene, ¿no? Se sostiene socialmente. Pero además está la opresión, ¿no?, que es el efecto que produce la
explotación directamente sobre los explotados o sobre los sectores de la población que no son explotados pero sufren las consecuencias. Entonces no se puede decir que los niños, ¿no es cierto?, o que sean explotados o que los desempleados sean explotados. Sin embargo, son oprimidos. Y no se puede decir que la señora de un capitalista sea explotadora, ¿no es cierto? Sin embargo, es claramente opresora. Entonces, esa distinción, explotación, dominación, opresión, permite diversificar, enriquecer el análisis político. En principio, todos los propietarios privados de medios de producción son explotadores. Claro. Sin embargo, una señora que tiene 2 máquinas de coser y le paga a su vecina para ocupar la segunda, es una explotadora, ¿no es cierto?, en sentido casi nominal, ¿no? Una explotadora que es explotada a su vez, claro, por otros explotadores. Entonces, que es la microemprendedora. Claro, entonces, en realidad para los marxistas lo importante son los capitalistas grandes. El principio, los propietarios de los medios de producción, solo apunta a quién es el enemigo, ¿no? Pero por otro lado, hacer una estratificación social en esos que potencialmente son el enemigo permite hacer la política concreta. No vamos a apropiar los carros maniceros. Aquí lo importante es el gran capital financiero, el gran capital de extracción de recursos, ¿no es cierto?, el gran capital industrial. Claro. Y en relación a este ejercicio de categorización para efectos analíticos, ¿cómo se puede explicar esta frase que es parte también del núcleo del marxismo, que la lucha de clases es el motor de la historia? ¿Qué sentido tiene actualmente esa frase? Es una metáfora un poco espectacular. Mi opinión es que es un poco reduccionista. Yo no la pondría como emblema, ¿no es cierto?, característico del marxismo. Sí, hay un motor de la historia y ese motor de la historia tiene componentes, ¿no? Por un lado, en términos estrictos de la doctrina de Marx, ¿no?, la contradicción entre el desarrollo de la fuerza productiva y las relaciones sociales de producción, eso es más material. Por otro lado, la lucha política, eso es como más cotidiano. Por otro lado, la lucha de clases en el sentido de que la apropiación del producto social produce un conflicto nuclear desde el cual se derivan todos los demás conflictos. Yo no usaría como digo, esa frase como un emblema distintivo del marxismo. Apunta a algo que es esencial, pero es como demasiado simple para la complejidad del asunto. Y en relación a ella, otra máxima que sería la sociedad sin clases, ¿a qué referencia hace? Porque a veces hay un concepto un poco teológico en términos que la sociedad sin clases sería una especie de paraíso, cuando más bien hay una referencia en realidad en torno a este análisis de economía política que usted realizaba en un principio. Yo creo que los marxistas a lo largo del siglo XX se hicieron los lesos con la idea de comunismo, porque se abocaron completamente a industrializar sociedades atrasadas, porque el comunismo les quedaba demasiado lejos, y eso permitió que formularan el comunismo en términos ilustrados, como una especie de ideal rusoniano. Todos seremos iguales, todos seremos felices, ¿no es cierto? No va a haber conflicto. Mi opinión es que el marxismo, la viabilidad del marxismo depende de deshacerse de esa idea de comunismo. Lo que queremos no es que todos sean felices. Lo que queremos es que se acabe la lucha de clase. Lo que queremos no es que todos sean iguales. Lo que queremos es que en la plena diversidad haya igualdad de oportunidades. Entonces, parte de la recuperación de la verosimilitud del marxismo pasa porque los marxistas puedan explicar de manera más o menos clara, de manera viable, ¿no?, ¿qué entienden por comunismo? Comunismo es una sociedad donde se ha superado la división social del trabajo, donde nuestras vidas inmediatas no dependen de nuestra participación en la división social del trabajo. Superado no significa que sea eliminado, superado significa que sea reducido para que nuestras vidas individuales no dependan de eso. Una sociedad en que se superó la necesidad de las instituciones, que son las que articulan el dominio de clase. Sin embargo, una sociedad en que va a haber conflictos, una sociedad en que va a haber peleas, ¿no? El punto no es que no haya conflicto,
El punto es que para resolver nuestros conflictos no necesitemos remover todas las estructuras de una sociedad, ¿no? Entonces, el fin de la lucha de clases significa superación de la división del trabajo. No significa felicidad general. La idea de felicidad general es un ideal totalitario. Claro. Y en esos términos también, respecto a estas ideas totalitarias, algo que se le atribuye al marxismo es reivindicar esta noción de dictadura del proletariado. ¿Podría dar algún elemento respecto a esa frase y el momento histórico en el cual se realiza también? La idea de dictadura del proletariado tiene una contraparte que todo el mundo olvida mencionar, que es la idea de dictadura de la burguesía, ¿sí? ¿Cuándo hay dictadura de la burguesía? Cuando la clase social dominante construye todo el aparato jurídico para su propio beneficio, resguardando un núcleo. En realidad no es todo el aparato jurídico, no todas las leyes favorecen a los capitalistas, no, las leyes que protegen los derechos humanos favorecen, ¿no es cierto?, también a los trabajadores. Lo importante, ¿no?, de la dictadura de la burguesía, de la dictadura jurídica de la burguesía, es la protección que hay sobre la propiedad privada de los medios de producción, sobre el sistema de el contrato de trabajo asalariado. Eso es lo que no se puede tocar. Te puedes expropiar el cobre, pero si sigues expropiando va a haber un golpe de Estado, ¿no? Entonces, el que ese núcleo, ¿no?, de lo que se llama Estado de Derecho sea intocable, significa que hay una clase social que ejerce su dictadura legal a través, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho de ese núcleo. Muy bien. La contrapartida de esto es configurar un Estado de Derecho que sea hegemonizado por el proletariado, ¿no? Es decir, donde las leyes favorezcan sistemáticamente a los que producen la riqueza, no a los que la apropian. Todos dictadura del proletariado no es sinónimo de dictadura militar. No, se trata de la dictadura jurídica, por decirlo así. Todos los ordenamientos jurídicos son, en el fondo, la dictadura de alguien. Reservan el uso, por ejemplo, de la fuerza a un determinado sector, etcétera. Entonces, se trata de reemplazar la dictadura jurídica de la burguesía por una dictadura jurídica del proletariado. El punto es a quién favorece el derecho. Claro. Y ahí, a propósito de este concepto, muchas veces se le atribuye al marxismo portar un proyecto totalitario y que a veces se confunde con la noción de totalidad que sería portador el proletariado. Así que podría darnos algunos elementos para distinguir entre totalitarismo y un pensamiento de totalidad. Ahí hay dos cuestiones. Hay una cuestión filosófica, que es la diferencia entre totalidad y totalitarismo. Pero hay una cuestión empírica, de la que los marxistas no pueden renegar, que es que a lo largo del siglo XX hubo grandes dictaduras totalitarias que se legitimaron bajo una retórica marxista. Entonces, uno no puede darle la espalda al hecho de que la dictadura soviética era, desde el punto de vista de la vigencia universal de los derechos humanos, una dictadura totalitaria, ¿no? Pues, bueno, tan totalitaria, ¿no es cierto?, como la mascarada, el simulacro de democracia que hay en Estados Unidos, ¿no?, que también es una dictadura totalitaria, pero que tiene la retórica de la libertad democrática. Entonces, la primera cuestión es esta. Hay dictaduras totalitarias que se legitimaron bajo una retórica marxista. Y si uno quiere ser marxista, digamos, de una manera más profunda, tiene que darle la espalda a esas dictaduras totalitarias. El marxismo puede ser viable si se compromete con la vigencia universal de los derechos humanos. Es una cuestión, un paraguas para toda la humanidad, no solo para los marxistas. Eso es la cuestión empírica de la que tenemos que abordar, ¿no es cierto?, para despejar un punto enojoso. ¿Usted está de acuerdo con el totalitarismo soviético? No, nunca más. Y hay elementos dentro de la teoría marxista para mostrar que esa dictadura totalitaria no era una dictadura marxista, a pesar de la retórica con que se legitimaba, ¿sí? Otra cuestión más académica, ¿no es cierto?, más de fondo, es la diferencia entre totalidad y totalitarismo, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, pero desde un punto de vista filosófico, ahí distingamos los planos, ¿no es cierto? Una cuestión es histórico-política, esta otra cuestión es filosófica. El proletariado encarna
de alguna manera a la humanidad como conjunto. Y entonces, si el proletariado llega, entiéndase por proletariado todos los que producen riqueza, si los productores de la riqueza llegan a hegemonizar la sociedad, es la humanidad misma la que se apropia de su propia producción. Y eso entonces es la totalidad de una sociedad, ¿sí? Ahora, eso no se ha producido, eso es la parte de la idea de comunismo, eso es parte del fundamento filosófico. Y claro, esa idea, los productores directos son la totalidad de lo social, y los que participan directa o indirectamente de esa producción deberían ser la totalidad, es una idea filosófica muy distinta. Claro. A que un gobierno, a través del monopolio de los medios de comunicación, del ejercicio de la fuerza, se imponga sobre el resto de la población. Y, profesor, otro elemento también que es polémico al hablar de marxismo, el uso de la violencia como mecanismo de acción política. ¿Qué nos puede decir el marxismo, los marxismos en torno al ejercicio de la violencia? Yo creo que usted se da cuenta a través de las cosas que voy diciendo de que mi opinión es un poco impopular entre los que se llaman marxistas. Y en este punto soy particularmente impopular. Yo creo que los marxistas históricamente han tenido una actitud oportunista y ambigua respecto de la violencia. Son partidarios de la violencia revolucionaria cuando van ganando, y cuando van perdiendo son partidarios de los derechos humanos. Y en esa actitud ambigua y oportunista, el efecto que ha tenido es que comparten la idea sesgada, parcial de violencia que siempre han tenido las clases dominantes, ¿no? Yo creo que hay que distinguir. Mi opinión es que los marxistas deberíamos estar en contra de la violencia vanguardista, del atentado, del secuestro, del asesinato político, ¿no es cierto?, de la barricada aislada, ¿no?, de la acción militar de una vanguardia minoritaria que espera, en general, ¿no es cierto?, sin conseguirlo, que el conjunto del pueblo parta detrás, ¿no es cierto?, a hacer la revolución. Entonces la violencia vanguardista contra objetivos puntuales, contra las personas, pasando a llevar los derechos más elementales que uno le tiene que atribuir a toda persona, ¿sí?, es condenable. Sin embargo, como contrapartida, los marxistas deberíamos defender el derecho de los pueblos a la violencia de masas, a la huelga, a la toma, al boicot, ¿no es cierto?, que es violencia, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ocupar todas las calles es un acto ilegal, como muy bien nos han recordado los republicanos en el levantamiento social, ¿no es cierto? A esa violencia tenemos derecho. Tenemos derecho a responder con la violencia revolucionaria de masas a la violencia institucionalizada de las clases dominantes, ¿sí? En eso consiste la idea de violencia revolucionaria en el marxismo. No es revolucionario, no es asesinar a un carabinero o a un senador de la República que está parado en un semáforo. Eso es tan fascistoide, ¿no es cierto?, como es dentro de la izquierda, como es las técnicas militares del fascismo y de la represión por el lado de la derecha. Sin embargo, tenemos derecho a ejercer esa violencia que solo existe debido a que la explotación, la dominación de clases es violenta. Si eso es lo que tiene que salir a flote, ¿no? Lo que pasa, siempre lo digo y lo digo de esta misma manera, lo que pasa es que las clases dominantes llaman paz a los momentos en que ellos van ganando la guerra. Cuando apenas se sienten en peligro empiezan a hablar de violencia, ¿no? Llaman guerra solo a lo que a ellos los afecta. No, aquí los marxistas no vamos a empezar una guerra. Ya estamos en guerra. Esa guerra se llama lucha de clases y tenemos derecho a la violencia revolucionaria para enfrentarla. Y para que la violencia revolucionaria sea verosímil, para que sea humanista y universal,
parte de la lucha tiene que consistir en combatir, en condenar la violencia vanguardista como una desviación que no se justifica bajo los parámetros de humanización, incluso de la guerra que ha alcanzado la humanidad. Y profesor, llevándolo ya al plano más actual para ir cerrando esta primera sección, ¿qué elementos crees que las organizaciones sociales, políticas que se reivindican dentro de la tradición marxista debiesen poner al centro de la construcción de un proyecto alternativo al capitalismo? ¿Existen esas organizaciones? No, de voluntad, no al menos. O de nombre, o los medios de comunicación atribuyen. Claro. Aquí una primera cuestión que hay que hacer es salir de la diferencia izquierda-derecha que nos ponen los medios de comunicación. ¿Qué de izquierda tiene el gobierno de Boric? ¿Qué de izquierda tiene el gobierno de Lula? Que son gobiernos plenamente neoliberales. Allí hay que volver a definir la izquierda y la derecha por un rasgo central. Son de izquierda los que están en contra del capitalismo, no solo teóricamente, sino de hecho, y están en contra del capitalismo los que tienen una iniciativa política concreta contra el gran capital, contra la banca, contra el capital depredador de recursos naturales, ¿no? Bueno, ¿qué es izquierda? ¿Qué organizaciones se pueden llamar de izquierda en este minuto bajo ese parámetro, ¿no? Lo que es la izquierda desde hace 200 años, ¿no? Una política anticapitalista. Ahora, ¿qué política es esa como mínimo, ¿no? Yo creo que esa política hay que definirla en torno a un programa. El marxismo es una doctrina que puede contribuir a ese programa, pero los marxistas no son la única izquierda, claro, y no son la única izquierda revolucionaria. La cuestión del programa, que puede articular a las muchas izquierdas que hay y que deben haber, ¿no?, tiene que ver con el gran capital. Es decir, aquí un programa de izquierda es quitarle todo aval estatal a las deudas de los bancos, ¿no es cierto?, privados, a las deudas con el capital financiero transnacional. Quitarle todo aval estatal. Si los bancos quiebran, y si el capital internacional sufre por eso, sufre. Pero los pueblos no pueden pagar las deudas que contraen los políticos corruptos, las deudas que contraen los bancos corruptos. En segundo lugar, un programa de izquierda pasa por la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Es decir, pasa por anular, ¿no?, por caducar todas las concesiones de recursos naturales estratégicos, ¿no? En tercer lugar, una postura de izquierda pasa por terminar con las políticas de subvenciones, con las políticas, ¿no es cierto?, de bonos, a través de los cuales se ha producido una verdadera privatización de los derechos económicos y sociales. Eso es la izquierda. ¿Quién hoy está por suspender el aval estatal a la gran banca transnacional? ¿Quién hoy día está, ¿no es cierto?, por caducar las concesiones del cobre y del litio? Si no está eso en la primera línea del programa, claro, quiere decir que no son de izquierda. Y en torno a ese sentido, para ya cerrar, ¿qué elementos podría aportar a esta distinción clásica entre reforma o revolución, en torno a que la mayoría de estos gobiernos, más allá de que la práctica no portan ese programa, pero si lo portaran, se van a excusar en torno a que no están las condiciones posibles para que ello ocurra? ¿De qué forma, bueno, pero no se puede hablar de reforma o revolución? La excusa siempre van a estar. Ahora es el Senado. Ahora es el Senado. Claro, no hemos tenido mayoría, dicen, no tenemos mayoría parlamentaria, pero cuando la tuvieron, o sea, podían cambiar las AFP porque tenían mayoría parlamentaria y no lo hicieron. Para caducar las concesiones mineras no hace falta pasar por el Parlamento, se pueden caducar con un simple decreto presidencial, ¿no? Bueno, entonces de excusas, eso es una parte vergonzosa de la retórica, ¿no es cierto? Yo creo que la diferencia tradicional entre reforma y revolución es completamente artificiosa. Los revolucionarios tienen que ser como mínimo reformistas. Lo que pasa es que los reformistas no necesariamente son revolucionarios, claro, ¿no? Entonces, la diferencia pasa por si nuestras reformas tienen un grado de radicalidad anticapitalista o no.
¿sí? Desde luego, caducar las concesiones mineras, ¿no es cierto?, puede ser amparado, no es necesario, pero podría ser amparado en una ley soberana como la de la nacionalización del cobre, ¿no es cierto?, más o menos en las mismas condiciones, formulando una doctrina de derecho internacional, etcétera, y eso sería una reforma en el sentido de que no habría un movimiento armado para tomarse el aparato del Estado, pero una reforma radical. Claro. Es una reforma radical. Entonces uno puede decir, la nacionalización del cobre en el gobierno de Salvador Allende fue una medida revolucionaria en el sentido estricto de que es una medida directamente anticapitalista. Entonces las reformas tienen que ver con la revolución en la medida en que le duelen al capitalismo. Las reformas que no le duelen al capitalismo son algunas muy deseables, pero no tienen ese horizonte revolucionario. Claro. Bueno, profesor, le agradecemos por estos minutos y haber compartido en el primer capítulo de Podcapitalismo. Esperamos seguir manteniendo los debates abiertos sobre las posibilidades y horizontes de construcción. Y en este caso conversamos específicamente sobre una doctrina que es el marxismo, el cual ha contribuido a la crítica hacia el capitalismo y también hacia la construcción y tradición de los movimientos, organizaciones políticas, a construir horizontes emancipatorios. Así que, profesor, muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ti, Javier, por la oportunidad. Es un resabio un poco cesantero hacer algo como esto, pero es muy saludable. Muchas gracias.